Bueno, buenas tardes. Esto está tardando mucho en arrancar. Ahora lo iré arrancando mientras os cuento. Estamos con el punto 4.3, que son los criterios de interpretación. Os dije que había que añadir uno, que fue el criterio de la disociación, que vimos ayer. Sin embargo, antes de afrontar el resto de criterios interpretativos, tenemos que introducir una distinción previa entre tipos de criterios interpretativos. Y es que mirad, como os dije, nosotros no vamos a diferenciar entre criterios, directivas, métodos. Pues se puede hacer, pero no nos hace falta, ¿vale? Vale. Y lo que vamos a hacer es distinguir previamente entre directivas o criterios de primer orden y directivas o criterios de segundo orden. ¿Para qué sirven o qué son las de primer orden? Pues mirar, las de primer orden sirven para atribuir sentido al texto. ¿Qué quiere decir esto? Que son una herramienta lingüística que sirve para dotar de significado a un texto, ¿sí? Sin embargo, las de segundo orden son metadirectivas. ¿Y esto qué quiere decir? Que son directivas acerca de las de primer orden o sobre las de primer orden. ¿Qué tipos podemos encontrar de directivas interpretativas de segundo orden? Pues mirar, podemos encontrar directivas de preferencia y de exclusión. Bueno, no hay que ser el lápiz más afilado del estuche para saber qué es una directiva de preferencia. Pues una directiva de preferencia es aquella que te dice, entre los diferentes criterios interpretativos de primer orden, prefiere unos sobre otros. Por ejemplo, se puede decir que en nuestro Código Civil tal vez haya una preferencia hacia el significado literal, ¿sí? En las normas que regulan la interpretación del Código Civil, se podría decir que hay una preferencia del literal sobre el resto, ¿vale? Sin embargo, esta preferencia puede ser de dos tipos. La preferencia puede ser relativa o absoluta. ¿Qué quiere decir que sea relativa o absoluta? ¿O cuándo podemos decir que es relativa o absoluta? Bien sencillo. Podemos decir que es relativa o absoluta relativa cuando está sometida a condición. ¿Sí? Absoluta cuando no hay tal condición. Es incondicional. Relativa. No use la analogía en derecho penal. No, pero ese no es de preferencia, ese es de exclusión. Prefiera el argumento literal, salvo que no sea claro. Salvo que produzca casos de oscuridad. Y ahí lo que diga la condición. ¿Sí? En este sentido, las reglas de segundo orden de preferencia relativa lo que suelen hacerte es una jerarquía o un orden de los diferentes criterios. Te dicen primero literal, segundo intencional,
Tercero, teleológico. ¿Vale? ¿Cuándo una preferencia es absoluta? Pues cuando te dice literal, punto. ¿Sí? No hay nada más que pensar. Sin embargo, también podemos hacer la misma distinción entre relativa y absoluta. ¿Nos hemos perdido en esto? ¿No? Entre relativa y absoluta, también respecto de los criterios de exclusión. ¿Sí? Puedo tener una exclusión relativa, que es una exclusión. Una exclusión es cuando te dicen, cuando te excluyen, te sacan, en cierto sentido, te prohíben un determinado criterio interpretativo, un determinado método interpretativo. Por ejemplo, prohibida la analogía en derecho penal. Si es relativa, bueno, si es relativa, salvo que sea a favor del reo. ¿Sí? Ahí lo que tenemos es una exclusión relativa. Exclusión absoluta, cuando no dice nada, cuando dice directamente prohibida la analogía o prohibida la interpretación y mala fe y cosas por el estilo. ¿Sí? Esto, ¿por qué os lo cuento? Además de para torturaros, os lo cuento para que veamos que dentro de los criterios de interpretación que vamos a ver, hay algunos que nos sirven directamente para atribuir significado, pero otros que lo único que hacen es indicarte algún tipo de significado que tienes que preferir. Ellos mismos no sirven para atribuir sentido, pero en caso de duda te indican cuál de los sentidos has de elegir. ¿Sí? Algunos me miran con cara de acabo de aparecer desde Marte. Bien, con esto, si no preguntáis las dudas, exclusivo, uno de relativo y otro de absoluto. Vale. ¿Me has dicho de preferencia o de exclusión? De exclusión. Prohibida la interpretación teleológica, mirada a los fines, en derecho sancionador. Esa sería absoluta. Relativa, excluida la analogía, salvo que sea en favor del administrado tributario. ¿Sí? Bien. Muy bien. Pues nos vamos con el criterio literal. ¿Vale? 4, 3, 1. ¿Qué tenemos que saber respecto del criterio literal? Bueno, el criterio de interpretación literal lo que hace es permitirte atribuir a un texto su significado literal, natural, obvio. Literal, natural, obvio. Bueno, estas tres expresiones suelen emplearse como sinónimas. Y aquí nos vamos a encargar de ver que no lo son, que no significan exactamente lo mismo. ¿Vale? Bueno, empecemos con el primer sentido, literal. ¿Qué quiere decir interpretación literal al pie de la letra? ¿Sí? Bueno, quiere decir atribuye al texto aquel significado concordante
con las convenciones lingüísticas. Las convenciones lingüísticas son las reglas del lenguaje ordinario. Vamos, lo que pone en la RAE, mejor dicho, lo que debería poner en la RAE, ¿sí? Nuestra RAE tiene una impronta seria muy fuertemente normativista. ¿Esto qué quiere decir? Que antes que dedicarse, como debería, a dar cuenta de los usos del lenguaje, pretende normar el lenguaje, ¿sí? Y muchas veces por normar el lenguaje, por decir esto está bien, esto está mal, deja de lado ciertos usos que no están ni bien ni mal, están ahí, ¿sí? Pero vamos, podemos decir que si te armas del diccionario, la gramática, los diccionarios, la gramática, pues más o menos, ¿sí? Mirad, el argumento literal ha sido considerado como el santo grial. ¿Qué más podemos decir? El bálsamo de Fierabras, para quien haya leído el Quijote. Yo tampoco me lo he leído. No sé. La fórmula mágica, sentido literal. ¿En serio? ¿Really? Pues mirar, en realidad el sentido literal tiene todos los problemas propios del lenguaje ordinario. ¿Y cuáles son esos problemas del lenguaje ordinario? Vaguedades, equivocidad. Es un desastrillo el lenguaje ordinario. ¿Por qué os creéis que nos inventamos lenguajes técnicos? Pues porque el lenguaje ordinario no es muy preciso, no es lo suficientemente preciso. Por eso hay que desconfiar un poco de herramientas como ChatGPT que se basan en el lenguaje ordinario. ¿Es el único problema? No, hay uno mucho más grande. No sé, imaginaros ley reguladora del mercado bursátil y que te dice en su artículo X que están prohibidas las ventas en corto. ¿Y qué puñetas es una ley en corto según el lenguaje ordinario? Según las convenciones lingüísticas. No significa nada, porque es un término técnico que aparece en una ley que a lo que hace referencia es a aquellas operaciones en las que pides prestadas determinadas acciones pensando que van a bajar para luego venderlas. Y así la diferencia de precio te hace rico. ¿Sí? En muchos ordenamientos, en la Unión Europea esto ha provocado catástrofes gigantescas, las ventas en corto, porque lo que hacen los grandes traders es apostar en contra de las empresas, ¿sí? Así que tienen todos los incentivos para intentar hundirlas, porque si las hunden ganan dinero. Está divertido, ¿eh? Bueno. Seguro que todas las leyes, seguro que todos los documentos jurídicos, porque intenta tú leer una sentencia usando el lenguaje ordinario. Pues ¿qué te va a pasar? Pues que te vas a dar un buen golpe. Básicamente porque sabemos, ya sabéis, que para entender lo que dice una sentencia se requiere pasarse aquí 3, 4, 5 años. Si hay veces que cojo una sentencia y digo, nada ha pasado por aquí, o sea, no he entendido absolutamente nada. ¿Sí? Así que este protagonismo que se le da al criterio literal debería de ser sumamente relativizado, incluidas aquellas zonas del derecho, aquellas partes del derecho que se considera en el que es sacrosanto, véase derecho penal, ¿sí? Que en derecho penal parece que el principio de legalidad estaría vinculado con la interpretación literal. ¡Ja! Tenemos un pequeño problemilla, ¿vale?
Bueno, ¿qué significará lo de natural? Interpretar de acuerdo al lenguaje natural. ¿Sí? Al sentido natural, perdón. ¿Sabéis cuál es el sentido natural? Nada, porque no existe. El lenguaje es una herramienta creada por los seres humanos. No es algo que haya surgido como los champiñones o como las flores en el campo. El derecho tiene el lenguaje tiene un carácter convencional. Somos los seres humanos los que nos hemos ido poniendo de acuerdo para que las palabras signifiquen lo que significan. Y fijaros si no es natural que a partir del latín han surgido tropecientas lenguas diferentes. ¿Sí? Bueno, tropecientas. Las romances. Lo que te da cuenta de que no es que haya una evolución natural y por tanto necesaria. Cuando alguien os diga este es el sentido natural de un término, le hace cucú. ¿Por qué? Porque no hay nada de natural en el significado. ¿Qué significan las palabras? En última instancia, lo que nosotros queramos. A ver, si Danilo y yo decimos, a partir de ahora bien va a significar mal, pues simplemente nos llevan a esos sitios con paredes acolchadas y nos dicen, muy bien. Pero si el consenso es generalizado, ¿qué significaba hasta hace unos años la expresión PEC? Pues probablemente un tipo de plástico. Hoy en día en la calle, ¿qué significa PEC? ¿No? ¿No lo sabéis? ¿En serio? PEC. Por el culo. Uy, estoy yo más... es una expresión que veo que usan generaciones más jóvenes que vosotros para decir que algo está muy bien, para decir que es algo maravilloso. Dicen PEC. ¿Sí? Así que las convenciones lingüísticas cambian. Imagínate. Bueno, ¿y cuál será el significado obvio de las palabras? Pues a mí lo que significaba PEC me parecía obvio para vosotros. Así que lo obvio depende de quien mire, muy claro. ¿Qué va a ser obvio? Depende del contexto lingüístico, porque para unos, a lo mejor tú lees en una ley enfiteusis o en el código y dices, oh, clarísimo. Y ve a alguien que no sea jurista el término enfiteusis y probablemente le provoca un cortocircuito mental y puede ser que alguna enfermedad grave. Así que sea obvio no está claro. Depende. ¿Sí? ¿Bien? ¿Con el criterio literal? Muy bien. Pues si tenemos claro el criterio literal, pues nos vamos a por el siguiente, que es 4.3.2, el criterio intencional. ¿Qué es esto del criterio intencional? Bueno, en extrema síntesis, es una directiva interpretativa de primer orden que te dice atribuye el significado que haya querido el intérprete, el creador de la norma. ¿Sí? Es interpretar de acuerdo a lo que quería el creador de la norma, la intención del legislador. ¿Sí? Mirad, en la época del Estado absoluto, de Luis XIV en Francia y esas cosas, estaba muy bien porque podíamos tener claro cuál era la intención del legislador.
la intención de Luis XIV, que era el soberano, sujeto. Hoy en día incluso dudamos de que haya un soberano. Hay algunos autores que dicen que el soberano es la Constitución. Pero después de las monarquías absolutas, pues a partir de ese momento y antes, lo que teníamos es un legislador colegiado o colectivo. ¿Sí? Vale. ¿A quién vamos a considerar el legislador? ¿A todas las cámaras? ¿Al Congreso, que tiene el voto decisivo? ¿A los que votaron a favor en el Congreso, en el Pleno? ¿A los que votaron a favor en comisión? ¿La intención de qué sujeto exactamente? ¿Cuál es el sujeto relevante? Porque esto nos plantea un primer problema. Pero tranquilos que tengo más problemas que ofrecerles. Como por ejemplo, venga, pongamos que identificamos como sujeto relevante. ¿A quién queréis que identifiquemos como sujeto relevante? Venga, por poner una cosa reducida, solo a los que votaron a favor en el Congreso. ¿Vale? Entonces, aquella intención relevante sería la intención del sujeto, de los sujetos que votaron a favor, he dicho en pleno o en comisión. Congreso, bueno, en comisión, venga, lo hacemos más específico. Vale. Bueno, ¿qué sería esta intención exactamente? ¿O qué son las intenciones? Si yo hago así, ¿qué estoy haciendo? ¿Alguien puede dar una descripción más ulterior? Simplemente estoy levantando la mano. Puedo estar votando. Por ejemplo, si luego hago una manifestación nazi. ¿Sí? Y así sucesivamente. Mirad, las intenciones es aquello que utilizamos para decir que un sujeto está llevando a cabo una acción. Incluso levantar la mano es una acción, porque también podría haberme pasado que me da un arrepucho en el cuerpo y de repente se me estira el brazo y después me caigo y me muero. ¿Sí? Cuando decimos que hay acción, estamos diciendo que hay una intención. ¿Sí? La intención es aquello que explica o justifica ese movimiento corporal. Decimos, está levantando la mano, está parando el autobús, está haciendo el saludo nazi, está saludando a su mujer, que no le encuentra. ¿Sí? Tenemos múltiples opciones. Vale, pero sabemos que usamos las intenciones, atribuimos intenciones para describir correctamente acciones, ¿sí? Ya, pero ¿qué son las intenciones? Sé para qué las uso, pero todavía no sé lo que son. Pues mirar, las intenciones no son nada más que estados mentales. ¿Y qué es un estado mental? Pues algo que pasa en tu cabecita, algo que pasa en el sentido de evento, suceso, ¿sí? Nosotros no tenemos control sobre todos nuestros estados mentales. Por ejemplo, las creencias. Si tenemos una creencia, ¿tú puedes decidir no creer en algo? Voy a creer que la vacuna del COVID lleva los chips de 5G para que nos controle. Y hago mi mejor esfuerzo, no lo consigo.
¿Sí? No. Con las intenciones, bueno, si tengo la intención de hacer algo, puedo querer dejar de tener esa intención, pero la intención la tengo. ¿Sí? Así que son, en última instancia, configuraciones de nuestro cerebro. ¿Ya? Si las intenciones son configuraciones de nuestro cerebro y estamos diciendo que es la intención no de las cámaras, que son un montón de gente, solo de los que votaron en comisión, que si salió aprobado por lo menos fue más de uno. Depende de lo grande que fuera la comisión. Hostias, ¿varias personas pueden tener el mismo estado mental? Niet, no. ¿Por qué? Pues si tuvieran el mismo estado mental serían la misma persona. Cada estado mental es único. ¿Por qué? Porque sucede en tu cabeza y no en la mía. ¿Sí? Con lo cual, ¿hay estados mentales, intenciones idénticas? No, no, no. No. Bueno, hay un caso en que sí. Hay un caso en el que podemos decir que hay estados mentales y no estoy seguro de que sean idénticos. Pero pasa, pocos casos. ¿Sabéis lo que es un cerebro en enjambre? Bueno, un enjambre. En un enjambre, los estados mentales están conectados. Todavía no sabemos cómo, pero están conectados. O las hormigas. Ya, ese es un pequeño problema, Michael. Un pequeño problema, que en los seres humanos no. Con lo cual, tenemos un gran problema ontológico, que es que cuando atribuimos intenciones al legislador, se lo estamos atribuyendo a un colectivo. Y a un colectivo, en sentido estricto, no se le pueden atribuir intenciones, porque las intenciones son estados mentales. Y como no somos abejas ni hormiguitas, no caben estados mentales simultáneos, conjuntos. Niet, no. Esto, como he dicho, lo llamamos el problema ontológico. Alguien podría decir, bueno, pero es que, a ver, cuando la gente vota en el Congreso, ¿qué son? ¿Como simios levantando las manos o dándole a botones aleatoriamente? No, la gente parece que estar haciendo algo. No es un movimiento reflejo, no son idiotas, o no mucho, o no hasta tal grado. Con lo cual ahí se llevan a cabo acciones. Y si hay acciones, entonces es que hay intenciones. ¿Se puede decir que todos los sujetos, cuando votan, tienen la misma intención? Esto nos lleva a tener que distinguir entre tipos de intenciones. Y es que, claro, yo puedo tener una intención lingüística, meramente lingüística. ¿En qué se traduce esto aquí? En que lo que quiero es que determinado texto cuente como ley. Quiero que se apruebe un texto. Claro, es una intención lingüística, una intención acerca del lenguaje. ¿Sí? 2. Puedo tener una intención normativa. ¿Qué quiere decir esto? Podría darse el caso de que quiera aprobar una norma. Que no es lo mismo que querer que se apruebe un enunciado. ¿Son incompatibles? No, de hecho normalmente es que tenemos estas dos e incluso un tercer tipo, que son las aplicativas. ¿Qué es lo que quiero que suceda? Porque mirad, yo puedo tener la intención de crear una norma y también la intención de que jamás se aplique. Se llama legislación simbólica. ¿Sí? Cuando lo que tengo es una norma que no pretendo que se aplique, simplemente quiero generar determinado tipo de reacción. ¿Sí? Os digo,
Al que le pille con un audífono durante el examen, un pinganillo, lo expulsaré de por vida de la asignatura y tendrá que pedir compensación. ¿Soy capaz yo de detectar que alguien está usando un pinganillo? Pues con lo pequeños que son hoy en día, ¿tú crees que sí? ¿Tú sí? ¿Eres capaz? Te voy a usar para... Vente conmigo al grupo 1 a vigilar exámenes, porque yo no sé si es que no veo ni mierda o... Es que no sé, eso de silencio, que alguien te habla y te escuchar tu lectura, ¿no? Al parecer no. Al parecer no. Por supuesto, esto es una norma que me acabo de inventar y que no voy a crear. La pena por usar pinganillo en realidad es que lo muelo a palos allí directamente. Pero claro, ¿cuáles son las intenciones relevantes para atribuir significado a un texto normativo? A ver, las aplicativas, perdón, las lingüísticas claramente no. ¿Por qué no? Porque ahí lo único que tengo es la intención de crear un texto. ¿Algo sobre el significado? No. Simplemente el texto. Intención normativa. Saber qué norma se quería crear el legislador. ¿Puedo recurrir a la intención normativa para saber lo que significa el texto? Bueno, esto es precisamente lo que estoy tratando de averiguar. ¿Cuál era la intención normativa del legislador? ¿Qué norma quería crear? Así es que es como preguntar, yo qué sé, es una falacia de circularidad recurrir a las intenciones normativas para saber cuál es la norma, porque la norma es la intención normativa. Así que, círculo vicioso. Falacia de circularidad. ¿Serán las aplicativas? Cuando hacemos referencia a la intención del legislador, a lo que normalmente estamos haciendo referencia es a qué quería conseguir el legislador con la norma. Por ejemplo, el legislador con la norma de la ley del solo sí es sí pretendía... No participéis todos, cuidado, que se va a crear una gran algarabía. Hay veces que dudo de si seguís vivos o si estáis automatizados, sin más. ¿Cómo? No hace falta ni mojarse, vale con toser de vez en cuando, con que parpadeéis alguna vez. Bueno, la ley del solo sí es sí pretendía reducir el número de abusos sexuales. ¿Para qué quería esto? Ana, te he visto abrir la boca, así que te toca hablar. Yo lo quería pues, para lograr un fin social mayor, ¿no? Evitar, Por ejemplo, evitar ¿y para qué quieres evitar situaciones degradantes? para que la sociedad esté contenta con el legislador, ¿no? ¿Y para qué quieres que la sociedad esté contenta con el legislador? Para que vuelvan a votar. ¿Por qué quiero que me vuelvan a votar? Para seguir haciendo. ¿Y para qué quiero seguir haciendo leyes? ¿Y para qué quiero...? ¿Os dais cuenta de que siempre puedo meter el dedito y preguntar ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabéis por qué es eso? Porque las intenciones aplicativas funcionan en cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo seguir preguntando el para qué, para qué, para qué, para qué, para qué, y alguien podría preguntarse, ya, y de todos los para qué, ¿cuál es la intención que tengo que tomar en cuenta para interpretar? ¿Cuál es la intención aplicativa relevante? Pues, problemilla, problemón, no tenemos ni idea.
Pero a ver, venga, pongamos que el legislador es solo el rey absoluto o el emperador. ¿Sí? Tenemos claro que son sus intenciones aplicativas, a lo mejor las más inmediatas, ¿vale? Esas son las relevantes. Nos ponemos de acuerdo en eso. Perdón, ¿y cómo sabemos cuál es la intención del emperador? Si depende de lo que haga, entonces voy a tener el problema de que le tengo que atribuir una intención y ahí me voy a encontrar con este problema y este problema. Si las intenciones son estados mentales, ¿qué hago? ¿Le hago una tomografía del cerebro a los legisladores? No en cualquier momento, sino en el momento que están legislando. Esta vía parece poco práctica. Hay otra un poco más radical que yo prefiero, que es directamente el hachazo en la cabeza, y dado que el estado mental es una conformación del cerebro, en el momento que legislan, hachazo y miramos. El problema es que tampoco están muy dispuestos a aceptar lo del hachazo, con lo cual, ¿sabéis cuál es el problema? Que en realidad no tenemos ni idea de cuáles son las intenciones del legislador. Que en realidad cuando atribuimos intenciones al legislador, hay un margen de discrecionalidad altísimo, altísimo. Incluso cuando el legislador dice cuáles son sus intenciones a posteriori. ¿Sabéis por qué? Porque el legislador puede mentir. ¿Sí? Si hay muchas veces que leemos la exposición de motivos de una ley y dices, pretendía conseguir esto. Te vas al articulado y te dices, oye, que esto no es un medio idóneo para conseguir esto. ¿Qué ha pasado? Pues ha podido pasar que a lo mejor el preámbulo se votó por separado, la exposición de motivos se votó por separado respecto del articulado, el articulado recibió enmiendas, se modificó, pero no la exposición de motivos. Problemita. ¿Significa esto que no podemos usar el argumento intencional? O sea, prohibición no pesa sobre el argumento intencional. Lo único que hay que saber es qué estamos haciendo y no engañarnos a nosotros mismos. Cuando yo digo esta es la intención del legislador, no es que esté intentando meter un gol. Bueno, un poco sí. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que tengo que ser consciente de que soy yo el que atribuye, imputa intenciones al legislador. Y también si lo hace otro. Si lo hace otro, dice, no, la intención del legislador es esta. Y dice, a ver, ¿cuál exactamente de todas estas intenciones? ¿Por qué estás atribuyendo esta intención para interpretar y no esta otra? ¿Sí? Así que nos da bastantes problemitas el argumento intencional. Por lo demás, como todos los demás, ¿sí? Todos nos van a dar problemas. Son herramientas que podemos, no nos queda más remedio que usar, pero todas falibles y todas además alternativas. Como os dije en su momento, el problema es que eso es una lista no jerarquizada. No hay reglas, al menos jurídicas, de preferencia, ni absoluta. Algunos van a decir que relativa sí, lo discutiremos. ¿Vale? Pues sigamos con el siguiente. Vamos con el teleológico, que no teológico. Teleos, de fin. Teleológico, el fin de la norma. A ver, aquí lo primero que tenemos que hacer es distinguir el argumento teleológico respecto del intencional. Pues claro, el intencional, ¿a qué hace referencia?
a los fines que perseguía el legislador. ¿Podemos hablar de un fin de la norma independiente del legislador? Esto ya es discutible, que tenga sentido hablar de fines más allá de las personas que crean las normas. Porque las normas no son entidades vivas que tengan intenciones ni deseos. La norma no desea nada. Cuando decimos que la norma quiere, el que quieres eres tú, no la norma. Pues la norma no puede querer nada, pobrecita mía. Es como una piedra. Entonces, mirad, la mejor reconstrucción que tenemos para hablar de argumento teleológico es hacer referencia a las razones que justifican la norma. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos el enunciado del legislador según el cual circular a más de 120 kilómetros por hora será sancionado. No me acuerdo con qué es sancionado esto. ¿Con qué? Será sancionado. Qué bonito sería si las multas fueran proporcionales a la renta. Y como no sé dónde pasó, no sé si fue a Alemania, a Suiza, que a un tipo le llegaron 20.000 euros de multa por pasarse de listo. Vale, a ver, no hace falta ser un fiera en teoría de la interpretación para darse cuenta de que este enunciado lo que te viene a decir más o menos es la norma N1 según la cual está prohibido circular a más de 120 kilómetros por hora. ¿Vale? Y ahora yo os pregunto, más allá de que no sé quién aprobó esta norma, no tengo ni idea, ¿cuáles son las razones de esta norma? ¿Qué es lo que justifica esta norma? Mirad, para decir que algo justifica la norma, tenemos que presentar un hecho que haga que la norma aparezca como plausible. En el grupo de mañana ha habido una persona que ha dicho, para controlarnos, a ver, eso no es una razón que justifique la norma, si acaso es una razón para desjustificar la norma. Pero hay razones para justificar esta norma. ¿Cuáles pueden ser? La primera y más evidente, gracias a Nas, es la seguridad vial. Claro. ¿A alguien se le ocurre alguna más? Recaudación. Bueno. Como a mí me parece un fin más que legítimo. ¿Más? No consumo, porque se limita a gran velocidad se consume mucho más. No creo que sea objetivo. Pero... Lo vamos a llamar, yo no estoy seguro de que no sea el objetivo, lo vamos a llamar fines medioambientales. ¿No será que a día de hoy una de las razones que justifica el límite de velocidad es contaminar menos? Como decir, a lo mejor podría ser... No la intención. La norma se creó mucho antes de que tuviésemos mínimamente conciencia de los problemas medioambientales. Pero lo que justifica tener hoy la norma es la protección del medio ambiente, o al menos una de ellas es la protección del medio ambiente. Vale, ya sabemos a qué se refiere el fin de la norma, el argumento teleológico, a las razones que justifican la norma. Pero también hemos visto el primer problema gordo, enorme, gigantesco. ¿Y cuál de estas tres razones es la que tenemos que usar para atribuir significado al texto? Porque claro,
nos vamos a encontrar unos problemas. Ponte que tienes un tío conduciendo a 150 kilómetros, un tío, una tía, conduciendo a 150 kilómetros por hora en un eléctrico. ¿Está justificado sancionar al que conduce a 150 kilómetros por hora si la razón de la norma es la protección del medio ambiente y lleva un coche que no contamina? Venga, os pongo otro ejemplo, tranquilos, y tengo más. Lo que tenemos es alguien que acaba de sacar de fábrica un coche de alta gama. Son las 6 de la mañana, verano, recta, visibilidad plena, ya ha amanecido. No hay nadie en 1,5 kilómetros para adelante, ni nadie en 1,5 kilómetros para atrás. Perdón. La persona es un conductor o conductora experimentado. Y le mete el pie hasta el fondo. Pone el coche a 220 kilómetros. Sabe lo que está haciendo perfectamente. Maneja la situación recta, sin cambios de nivel. No está de ningún modo poniendo en peligro la seguridad vial, básicamente porque va él solo. Otro ejemplo, venga. Tenemos a alguien que lleva un coche sujetado con celofán, por decirlo así. O sea, el tuyo va sujetado por celofán. Y tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Que le está metiendo a 120 kilómetros por hora. Pero con el coche que lleva es súper peligroso. No está superando el límite de velocidad. Pero como lleva el coche, como lo lleva, la posibilidad de que sufra un accidente e implique a otros es alta. ¿Debo ampliar la norma para sancionar a esa persona? ¿Para qué nos sirve el argumento teleológico? Mirad, el argumento teleológico sirve para ampliar o reducir el alcance de la norma, el ámbito de aplicación de la norma, a la luz de la razón que lo justifica. ¿Y sabéis por qué hacemos esto? Hacemos esto porque tenemos casos de normas supraincluyentes y normas infraincluyentes. ¿Qué es una norma supraincluyente? Una norma supraincluyente es aquella norma que regula más casos de los que debiera a la luz de la razón que justifica la norma. A ver, ¿está justificado poner la multa en un coche eléctrico a 125 kilómetros por hora? Objetivo seguridad vial cumplido. Objetivo medio ambiente cumplido. ¿Qué sentido tiene multar a esa persona? Repito, la norma regula más de lo que debiera a la luz de la razón que la justifica. Caso de supraincluyente. Infraincluyente. Recuérdame el nombre, por fin. Lucía lleva el coche atado con alambres. O sea, está, vamos, la dirección hecha un desastre. Pero a Lucía le gusta meterle al coche. Y lo pone a 120, dice. Al límite, va templando hasta ella. ¿No será que tenemos que ampliar el alcance de la norma para sancionar a Lucía? Porque está poniendo en peligro la seguridad vial. Y además, como el coche es viejo, al ponerlo a 120 contamina un montón. La norma regula menos de lo que debiera. Porque no es simplemente 120 kilómetros por hora, es 120 kilómetros por hora siempre que lleves un coche en buenas condiciones.
No, no me estoy metiendo con tu coche, tranquilo, ni contigo. Así que lo que hacemos con el argumento teleológico es consultar las razones para ampliar o reducir el alcance de la norma. En el caso del tipo que va con el Tesla último modelo a 130 kilómetros, lo estamos reduciendo. En el caso de Lucía con su coche destartalado, lo estamos ampliando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro, es que lo que nos pasa cuando tenemos casos, normas supraincluyentes o infraincluyentes, son lo que vamos a llamar, lo que llama Friedrich Schauer, casos recalcitrantes. ¿Y qué es un caso recalcitrante? Pues un caso recalcitrante es aquel que nos parece injusto. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque la razón no justifica la aplicación de la norma. O por poco o por mucho. Termino con esto y hacemos la pausa. ¿Y qué hacemos entonces? Pues claro, es tentador. Es tentador abrir la cajita de las razones y decir, mira, es que hay que ver caso a caso si las razones justifican la aplicación de la norma. Es tentador, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es el problema? Que esa es la forma perfecta para hacer desaparecer las reglas. ¿Por qué? Porque si yo estoy dispuesto a abrir siempre la cajita de las razones, consultar las razones para ver si la norma es aplicable o no, ¿para qué puñetas quiero la regla si ya tengo las razones? Y claro, un mundo sin reglas nos da sustito. ¿A qué nos da sustito? Nos da mucho sustito. ¿Por qué? Porque el aplicador puede valorar las razones, en tu caso, bien o mal. O básicamente como le dé la gana. Y esto nos produce terror. Así que nos encontramos en un callejón sin salida. O mejor, una bifurcación sin salida. Podemos decir, venga, vamos a consultar las razones. ¿Cuándo? ¿Todo el tiempo? ¿En todo caso recalcitrante? ¿Todo caso en el que haya una disparidad entre razón y norma merece la pena abrir la cajita de las razones? Si decimos que sí, incertidumbre. Si decimos que no, casos recalcitrantes. ¿Sí? ¿Hay un punto medio? Uy, ojalá. El problema es que si metemos el pie en la puerta y decimos, aceptamos revisar las normas a la luz de las razones que las justifican, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo? ¿Sí? Si circula... Uy, se me ha ido el nombre. Lucía, perdón. Si Lucía conduce a 120, la sancionamos. A 118, a 116. Si lo que lleva es las ruedas un poco bajas, es o bien resultados que nos van a parecer claramente absurdos, o bien discrecionalidad. ¿Vale? Ahora sí que hacemos la pausa. Seguimos con los criterios de interpretación. Faltas tú. Ah, sí, claro. Vale. Seguimos con los criterios de interpretación. Y pasamos al siguiente, que es el sistemático. Uy, todavía vamos por el sistemático.
sistemático, que es 4. Sistemático. A ver, el argumento sistemático, ¿en qué consiste? Bueno, en atribuir a un enunciado del legislador el significado coherente con el resto de normas. ¿En qué sentido? Pues mirad, pongamos que tenemos un enunciado y de él podemos sacar diferentes interpretaciones, ¿vale? Esta genera antinomia. Esta no genera antinomia. Ya sabemos lo que es la interpretación sistemática. La interpretación sistemática, visto así, es un criterio de segundo orden, ¿vale? Que te dice, elige la que no crea una antinomia. ¿Sí? Lo que pasa es que las cosas son un poquito más complicadas y nosotros tenemos que distinguir entre dos aspectos. A ver. Mirad, os pongo el siguiente ejemplo. Tenemos una norma que establece una jerarquía a la hora de ser posible adoptante, ¿sí? Para adoptar un niño. Y tenemos que en la preferencia está personas casadas, personas solteras, parejas homosexuales. ¿Viola esto el principio de igualdad? ¿Genera una antinomia? Uy, eso suena raro, que genera una antinomia. Tenemos una regla que establece una relación de prelación, una jerarquía. Y tenemos el principio de igualdad. Estas dos normas chocan. Pues mirar, tenemos que distinguir entre consistencia lógica y coherencia axiológica. Nosotros ya hemos visto qué es la consistencia lógica cuando hemos visto pues la inmensa mayoría de las antinomias, ¿sí? Que producen una inconsistencia lógica. Cuando te dicen que algo está prohibido y permitido al mismo tiempo, inconsistencia lógica. Cuando dos normas constitutivas atribuyen en términos de exclusividad la misma propiedad institucional bajo supuestos de hecho diferentes, incompatibilidad lógica. Pero ¿y entre principios? Entre principios vimos que había dos opciones. Podemos reconstruir las antinomias entre principios como no son antinomias entre principios, sino entre las reglas que puedo derivar de ellas. Pero si os acordáis, y espero que os acordéis, también hay otra forma de reconstruir las antinomias entre principios, y es decir, que cada uno de los principios te lleva o justifica acciones que pueden llegar a dejar el otro inaplicado o sin aplicar. En este sentido, ahí lo que teníamos era una antinomia en sentido axiológico, una incoherencia axiológica. ¿Es posible que nos encontremos una incoherencia axiológica a nivel sistemático? Sí, claro. Si nosotros decimos que, claro, es que el principio de igualdad te llevaría a justificar una norma diferente a la que establece esa jerarquía. Claro. No puedo reconstruirlo como una antinomia en sentido lógico.
pero lo que sí puedo decir es que las razones que justifican la jerarquía y las razones o el principio de igualdad nos llevan a comportamientos contrarios que pueden llegar a hacer inaplicable el principio o las razones. Así que nosotros vamos a distinguir entre coherencia lógica y coherencia axiológica. Y en ese sentido, el argumento sistemático nos va a servir para las dos cosas. Yo puedo decir que, o puedo elegir simplemente la que no genera antinomia, pero también podría ser que ninguna de las dos normas genera antinomia, o al menos no en el sentido lógico. Pero sin embargo, N1 además es coherente axiológicamente. Entonces tenemos que preferir N1. ¿Sí? Esto es lo que te dice, al menos en una versión, el argumento sistemático. Mira, sí, Michael. ¿Puede ser una norma coherente axiológicamente y la otra coherente lógicamente? Sí. Y entonces no hay solución, por supuesto. ¿Sí? A ver, sería un caso raro, pero podría ser. Vamos a ver, todas y cada una de las herramientas que hemos estado viendo no son recetas mágicas que nos sirvan para solucionar todos los problemas. De hecho, ya hemos visto que los tres primeros nos generan múltiples problemas. Pero además, repito, como os he dicho, esta es una lista desordenada. Desordenada en el sentido de no jerarquizada. Así que son herramientas que podemos usar o no. Bueno, que no nos queda más remedio que usar, en el fondo. Pero todas falibles. ¿Sí? Mirad, el argumento sistemático tiene al menos tres variantes. El primero es básicamente lo que llevo explicado, que es el de interpretación conforme. Llega el Constitucional y dice: mire, es que esta ley que usted ha aprobado, si la interpreta de esta manera, es inconstitucional, pero si la interpreta de otra manera, sí es constitucional. ¿Sí? En este sentido, se dice que todas las normas infraconstitucionales deben ser coherentes, consistentes, los dos, coherentes y consistentes con la Constitución y con el derecho comunitario. Y los reglamentos han de ser consistentes con la ley, y las órdenes de servicio con el reglamento y con la ley, con la Constitución y con el derecho comunitario. Así que esto se podría decir, ¿es un reflejo del principio de jerarquía? Sí, claro. Lo que pasa es que aplicado a la interpretación, lo que te están diciendo es, elige la interpretación que sea, por supuesto, consistente y además más coherente. ¿Sí? Pero tenemos algunas otras variantes. La primera de ellas es el de constancia terminológica. ¿En qué consiste el argumento de constancia terminológica? El argumento de constancia terminológica es, vale, el Código Civil define qué es un niño. El Tratado Internacional para la Protección de los Niños no define qué es niño, o al revés, da igual. Lo que te dice el argumento de interpretación conforme es mantén la interpretación. Si ya tienes una interpretación de un término, básicamente porque te lo ha ofrecido el legislador, utilízala en todo el ordenamiento. Siempre que ponga niño, te vas al Código Civil y dices, a ver qué es niño, y lo interpretas de esa misma manera. Constancia terminológica, más bien sería constancia de significado.
Pero, ¿sabéis qué es lo malo de este criterio? Que tenemos también, dentro del argumento sistemático, el argumento contrario, que es el argumento sedes materie. ¿En qué sentido contrario? Bueno, en el sentido de que ¿qué significa derechos fundamentales en la Constitución? ¿O cuáles son los derechos fundamentales en la Constitución? 14 al 29. Título segundo, sección primera. ¿Y la segunda sección? Derecho a la vivienda, derecho a la sanidad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido acuñar un significado de derecho fundamental que no se aplica a todo el ordenamiento, sino únicamente a una sección, hasta el punto de que decimos que los otros no son derechos fundamentales. Lo que hago es decir, mantengo la interpretación encajonada. ¿Sí? Os pongo otro ejemplo. La ley de trasplante de órganos, en su anexo, en su primer anexo, contiene una definición de muerte. ¿Sí? En esta definición de muerte, o se define ahí la muerte como cesación de las funciones del hipotálamo. Pregunta, ¿toda vez que encuentro el término muerte en el derecho, debo usar esa definición, que es la única que tenemos? Pues ya os digo yo que no se usa. ¿Sí? De hecho, cuando un médico te declara muerto, salvo que sea en caso de trasplantes, lo que va a haber es respiración y latido del corazón. ¿Sí? A ver, si te ha dado un infarto y has dejado de respirar 30 segundos, pues no te van a meter directamente en una caja de pino. Pero como no haya constantes, chao. Así que cuando nos encontramos con una definición, lo que podemos hacer, una definición o que nosotros definamos, podemos extender esa interpretación a todo el ordenamiento, constancia terminológica, o decir, no, esto es solo para este contexto, para esta ley, como en el caso de la ley de trasplante, como en el caso de la muerte en la ley de trasplante de órganos, o como el caso de derecho fundamental en la Constitución, que lo limitamos no al texto, sino incluso a una sola sección. ¿Sí? Bien. Por supuesto, como os digo, B y C, sedes materia y constancia terminológica, son alternativas. ¿Sí? O uso uno o uso el otro. Lo que quiere decir que puedo usar cualquiera de los dos. ¿Dudas sobre el sistemático? Venga. Vamos con el razonamiento a contrario. El día en el examen es obligatorio hacerlo en boli azul. ¿Sí? Por lo tanto, hacerlo en boli negro Danilo ha mascullado. No está permitido. No está permitido o está prohibido. ¿Qué es lo que quiere decir? No permitido significa ausencia de permisión. ¿Quieres decir que está prohibido o que no hay permiso? Vamos a decir que querías decir está prohibido. Oye, ¿y beber agua en el examen?
He dicho que, que es obligatorio hacer el examen con boli azul. ¿Y beber agua? Vale. ¿Y comer durante el examen? ¿Y qué dice sobre escribir con boli negro? Que yo sepa, lo único que he dicho es que es obligatorio hacer el examen con boli azul. ¿Significa esto que no podéis usar el boli negro? Porque voy a no puedo utilizar lo que no puedo que voy. ¿No? Mira, te voy a explicar cómo. Escribo la palabra acción y la subrayo en negro. ¿Viola esto la norma obligatoria hacer el examen con azul? Hombre, si lo que estáis entendiendo es exclusivamente con azul, pero claro, en realidad, ¿qué es lo que habéis hecho? Lo que habéis hecho ahí es a partir, no de lo que he dicho, sino de lo que no he dicho, de lo que me he callado, porque yo solo he hecho referencia al boli azul, vosotros habéis deducido algo sobre lo que no me he pronunciado, que es el boli negro. Y a esto lo llamamos razonamiento a contrario. Un razonamiento a contrario es aquel en el que, a partir del silencio del legislador, de que el legislador no ha dicho nada, nosotros vamos y pensamos que deducimos. Ahí no hay deducción, ahora os explico cuál es el mecanismo exactamente, pero de ahí nos inventamos. Esto es una forma de construcción jurídica, claro. Si nos va a recordar algo, ya veréis cómo nos recuerda algo inmediatamente. ¿Cómo hago un razonamiento a contrario? Mirad, tengo la categoría de escribir en azul, ¿vale? ¿Tengo algo de categoría, tengo alguna categoría o tengo algún subconjunto sobre escribir en negro? ¿Qué es lo que hago? Soy yo el que digo, escribir con boli negro es relevante. De hecho, estoy pensando que está prohibido, pero de momento es simplemente relevante. Es algo que cuenta jurídicamente. Si os dais cuenta, yo os he dicho, obligatorio escribir en azul, pero parecería que escribir en negro da lo mismo. Pones el nombre en negro. Pones, yo qué sé, vas cambiando de negro y azul. Yo lo que os he dicho es que escribáis en azul, no que no escribáis en negro. Lo que estoy haciendo es crear una categoría complementaria a escribir con boli azul. ¿Cuál es esa categoría complementaria? En este caso, boli negro. Y al crear la categoría complementaria, lo que estoy haciendo es considerarlo relevante, importante. ¿Cómo se llama eso? Cuando digo, esto falta una norma que... Disociación sería si ya estuviese regulado. Pero si os dais cuenta, el escribir con negro no estaba regulado. Es que no he dicho nada sobre eso. Lo que estoy haciendo es crear una laguna axiológica total. ¿Sí? Claro. Algo que no estaba regulado, ahora digo que falta norma. ¿Sí? De hecho, en el argumento a contrario tenemos que distinguir entre dos variantes. La interpretativa y la productiva. La interpretativa es simplemente la que dice que esto es una laguna, ¿vale? Y nosotros ya sabemos que laguna axiológica, ¿sí? ¿En qué consiste la fase productiva? Pues es dar un paso más para allá
y colmar la laguna, ¿sí? Y ahí es un caso de construcción de norma implícita, claro. Mediante el razonamiento a contrario, es decir, mediante lo que no dice el legislador, primero creo la laguna. Si me quedo aquí, es la versión interpretativa. Si colmo la laguna, lo llamamos versión productiva. Y claro, esta norma está construida a partir de lo que no dice el legislador. Está bien divertido lo de que no dice el legislador. Y mirar, funciona con cualquier cosa. Mira, es que yo qué sé. El profesor ha prohibido que en el examen tengamos los teléfonos encima de la mesa. Pero no ha dicho nada respecto de tener la tablet entre las piernas. El profesor ha dicho que, yo qué sé, que en el examen es especialmente importante el tema 4. No, pero ahí no es normativa. Pero vamos, también sirve. De lo cual concluyo que el tema 5 no es importante. No, miren, yo solo he hablado sobre el 4, sobre el 5 no les he dicho nada. A lo mejor es más importante que el tema 4. Sobre el silencio no podemos construir. Hay algunos autores que sostienen que sí, que hay silencios elocuentes, que si el legislador, y esto como forma para deshacernos de un argumento de disociación, alguien llega y plantea una disociación, ¿sí? La disociación, os recuerdo, el caso está regulado. El caso está regulado. Lo que pasa es que a mí hay un subconjunto de casos que a mí no me gusta cómo está regulado y le quiero atribuir la calificación opuesta, ¿sí? Y lo hago. Digo, no, los perros lazarillos sí pueden entrar en el caso facilón. Alguien me puede llegar y decir: el silencio del legislador ha sido elocuente. Si el legislador no ha distinguido, es porque no quería distinguir. De hecho, disociación y a contrario, en este sentido, de nuevo forman una disyunción. Puedo usar uno u otro, ¿sí? Bien, con este... El argumento de autoridad, en realidad, ya lo tenemos medio visto. ¿En qué consiste el argumento de autoridad? Mirad, hay algunos autores que meten los precedentes aquí, pero a mí me parece un error. Sí, porque no es que sea una autoridad o cualquier autoridad, es que es un tribunal. Aquí vamos a meter básicamente a la dogmática. Mira, interpreto este enunciado así porque vuestro profesor preferido, aparte de mí, por supuesto, porque lo ha sostenido, yo qué sé, el famoso, ahora no se me viene ningún nombre, evidentemente, porque lo ha dicho Sainz de Bujanda en derecho tributario. Esta es la definición de Sainz de Bujanda. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy eligiendo una de varias posibles interpretaciones. Tengo un enunciado que me permite alcanzar las normas N1, N2 y N3. Y digo, ¡ah! Pero es que Sainz de Bujanda, en su famoso tratado, te dice que la buena es esta. Esto es un argumento de autoridad, cuando lo que haces es apelar a una autoridad
para justificar tu elección por uno de los criterios, por uno de los resultados interpretativos. ¿Sí? El caso más claro es el de la dogmática. ¿Sí? No repito aquí las cosas que dije sobre autoridades normativas y autoridades epistémicas. Bueno, en 3 segundos. Una autoridad epistémica es aquella que lo es con base en su conocimiento, la otra es con base en que pensamos que es capaz de tomar mejores decisiones desde el punto de vista práctico, en última instancia ético-político-moral. ¿Sí? Aquí es raro hablar de autoridades normativas, aquí normalmente hablamos de autoridades epistémicas. ¿Sí? ¿Es el recurso a la dogmática la única forma que puede adoptar el argumento de autoridad? El otro caso que se cita es el del derecho extranjero. Pero tiene trampa, el del derecho extranjero. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí lo que estamos hablando es de interpretación. Y la interpretación las hacen las personas. No decir que el derecho hace su propia interpretación es un poco raro. ¿Sí? Hay un caso límite, pero límite. El caso de las leyes de interpretación auténtica. Cuando llega el legislador y te dice, la Constitución en realidad quiere decir esto. Son leyes de interpretación auténtica constitucional, pero también las hay por debajo. Bueno, más allá de ese caso, cuando decimos derecho extranjero, a ver, un momento, yo cojo un texto mío de mi ordenamiento y para dotarle de significado me voy a otro texto al que a su vez le tengo que atribuir significado. Esto no funciona muy bien. Cuando la gente habla o se refiere a derecho extranjero, a lo que se está refiriendo en realidad es a los precedentes extranjeros. No, mira, es que mi Constitución y la italiana se parecen un montón y la Corte Costituzionale ha interpretado esto de esta manera. Mira, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando ha hecho referencia a la no me sale integridad moral, pero no es dignidad humana, que también aparece en nuestra Constitución, ha dicho que la dignidad humana es esto y aquello. Puedo citar claro, cito a la Corte, pero claro, ahí no es derecho extranjero, es que lo que estoy usando es un precedente internacional. ¿Sí? Hay uso muy frecuente de precedentes internacionales. A ver, muy frecuente me paso. Frecuente. De precedentes internacionales. ¿Sí? La Corte Interamericana se hincha a citar precedentes internacionales. La Corte Europea de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han citado fallos nacionales, pues, uno detrás de otro. ¿Sí? Nacionales de cada uno de los estados. Especialmente de Alemania. Casualidades. Esto respecto... Sí. ¿Cómo se debe diferenciar el argumento de autoridad de la falacia de autoridad? Pero ese era un punto que se me estaba olvidando. Esto ya lo vimos en su momento, pero lo recordamos. ¿Cómo distinguir entre una falacia de autoridad y un argumento de autoridad válido? Hombre, a ver, si citáis mis opiniones sobre la interpretación del Código Civil, ya os digo yo que si lo lee un juez, va a decir, ¿y este quién coño es? Sí, van a decir. Si citas, sin embargo, no me va a salir el nombre, espera. A Rodrigo Berkovich, no era el nombre que quería citar, pero no vale. Si citas a Rodrigo Berkovich, la cosa cambia.
¿Cómo se llama el catedrático mayor varón de aquí de Murcia? Que no me acuerdo. Joaquín Ataz. Si citas a Ataz, no es lo mismo que citarme a mí. Claro, joder. Todavía yo en alguna otra materia, pero mi interpretación sobre el Código Civil, pues vale lo que vale el papel en el que esté escrito, poco o nada. ¿Sí? A ver, tenemos casos claros de argumentos de autoridad y casos claros de no argumento de autoridad. Si dices lo que, porque me lo ha dicho mi madre, que hay que interpretar así, y claro, si estamos hablando de la Constitución y citas a Pérez Royo o yo que sé, al que queráis, a Aragonés o alguno de estos, hay una diferencia. Pero claro, si citas, yo que sé, a Ignacio González García, el director del departamento de mi departamento, profe de Constitucional, en un trabajo académico vale, pero si lo llevas delante de un tribunal, ahí tenemos un caso dudoso. ¿Sí? ¿Tenemos claro en qué consiste el argumento de autoridad? Entre varias interpretaciones posibles, elijo la que ha elegido otro en el pasado. ¿Sí? Normalmente dogmática, y cuando se hace referencia al derecho extranjero, se está haciendo referencia a precedentes extranjeros. ¿Sí? Vale. Para que nos dé tiempo a ver algo sobre el tema 5, avanzo. Reducción al absurdo. En 4 minutos. Siete. Reducción al absurdo. Vale. Pongamos que tenemos la ley del solo sí es sí y que simpáticamente nos genera un problema de ambigüedad, ¿vale? No sabemos si la norma o el texto nos permite sacar de la cárcel a personas condenadas por violación o no sacarlas. ¿En qué consiste la reducción al absurdo? La reducción al absurdo consiste en el argumento, ¿pero en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo va a ser esto una interpretación plausible? ¿Cómo va a ser esto? Cualquiera de las dos. En la reducción al absurdo lo que hago es mostrar las consecuencias indeseadas de adoptar una determinada interpretación. De este modo, lo que estoy haciendo, o mejor dicho, de este modo, la reducción al absurdo funciona como una directiva de segundo orden de exclusión. ¿Se ha muerto? Pensaba que era mancato. Ah, ok. Ma vivo. Ok. Espero que sí. Es una forma, es una directiva de segundo orden de exclusión absoluta. ¿Qué es lo que te está diciendo? No escojas interpretaciones absurdas. Ya, pero ¿qué quiere decir absurdo ahí? El absurdo sería, no sé ni cómo imaginar el absurdo. ¿Es verdad? Algo sin sentido. Pero ¿cómo sabemos que es algo sin sentido? Sin sentido sería sin significado.
¿Qué significa sin significado? En realidad es no me gusta. ¿Sí? Decir, utilizar el argumento de la reductio ad absurdum, a menos no. Es siempre una forma de decir no me gusta. Podemos tener consensos respecto de que a lo mejor podemos tener consensos respecto de que a lo mejor es una mala idea sacar violadores de la cárcel con la emanación de una norma que pretendía que suponemos que pretendía lo contrario. Pero para algunos es obvio que esto funcionaría como argumento ad absurdum y para otros desde luego no funcionó como reducción de argumento al absurdo. De hecho, eligieron esa. ¿Sí? En última instancia, reducir al absurdo es intentar mostrar las consecuencias indeseables de adoptar una determinada interpretación y usar estas consecuencias supuestamente indeseadas o indeseables para descartar esa interpretación. Pero claro, ¿sí o no? No. A ver, pongamos otro ejemplo. Pongamos el ejemplo. Les digo, perdón, no obligatorio. Enunciado. Prohibido levantar la cabeza del papel durante el examen. ¿Vale? ¿Significa esto que puedes estar mirando para atrás, haciendo eso? Vale, esto sabemos que no. Si se me cae algo al suelo, ¿puedo recogerlo? Alguien podría decir, hombre, a ver, no hay que volverse loco, porque si digo que está prohibido mirar hacia el suelo, pues si se me cae el boli con el que estoy escribiendo, ¿qué hago? Me tengo que quedar mirando el papel como un psicópata. O si el profesor dice algo y yo le miro, ¿está también prohibido? Pues te va a decir, hombre, yo qué sé, si hay un ruido fuerte y de repente me giro instintivamente, ¿también está prohibido eso? Pues hombre, eso suena muy raro. ¿Ahí te suena mejor? Lo que pasa es que en última instancia hay muchos casos dudosos en que sea absurdo y que no sea absurdo es cuestión de preferencias axiológicas. ¿Sí? Valores. Bien, pues con esto y un bizcocho hasta la semana que viene.